Bien, hasta ahora aprendimos cómo averiguar un lado en el caso de tener el dato de uno de los ángulos y uno de los otros lados. Yo voy a averiguar cualquiera de los otros dos. ¿Cómo los podía averiguar? Con las razones trigonométricas que decían que el seno del ángulo iba a ser el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo iba a ser el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo iba a ser el opuesto sobre el adyacente. Pero en estas pequeñas fórmulas tenemos en realidad tres incógnitas. Una es el ángulo, una es un lado y una es otro lado. En las tres, ¿no? Va cambiando los lados que se dividen, pero en definitiva en cada una de estas razones tenemos tres incógnitas. Y hasta ahora en realidad siempre el ángulo lo tuvimos y teníamos alguno de los otros lados para poder averiguar el faltante, le poníamos X o no y resolvíamos esa pequeña ecuación. ¿Qué pasa si a mí me falta un ángulo? Yo tengo que poder despejar ese ángulo que está metido adentro del seno. Lo que pasa es que no sabemos todavía cómo hacer. Vamos a ver qué es lo que haríamos. Primero, igual que en cualquiera de los ejercicios de trigonometría, yo tengo que ver en dónde estoy parada, o sea, este es el ángulo en el donde estoy parada, y qué información tengo. Este va a ser el lado opuesto y esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es buscar cuál de estas tres relaciones me relaciona ángulo, que no lo tengo, con lado opuesto, que sí lo tengo, con hipotenusa, que sí la tengo. Y si nos fijamos, ángulo opuesto, hipotenusa, es el seno. Entonces voy a plantear lo que tengo. Yo tengo que el seno de este ángulo que no lo conozco tiene que ser igual a 12 dividido 25. ¿Por qué? Porque 12 era el valor del lado opuesto y 25 el valor de la hipotenusa. Ahora, en realidad, lo que yo tengo que saber es cómo hago para sacarme esto de acá. ¿Cómo hago para sacar el ángulo de adentro de este cálculo del seno? Yo tendría que hacer la operación opuesta del seno, pero no la sé. ¿Por qué? Porque yo sé que si es una multiplicación lo paso dividiendo, si es una potencia lo paso como raíz, si es una raíz lo paso como potencia. Como que en todas las operaciones básicas yo sé que en una ecuación cómo lo puedo pasar. Acá no sé cómo se pasa. Y la realidad es que es más fácil de lo que ustedes están pensando porque en realidad como la operación seno la realiza la calculadora, o sea, yo si quiero averiguar el seno de algo lo tengo que averiguar con la calculadora, no hay otra opción. Entonces la operación opuesta del seno, que sería decir, ¿el seno de qué ángulo vale 12 dividido 25? Eso es lo que yo estoy preguntando en esta ecuación. Entonces, la operación opuesta del seno la va a realizar la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora es la que sabe el seno de cada uno de los pequeños angulitos. Entonces, si yo le pido para atrás, si yo le pregunto a la calculadora, che, calculadora, ¿el seno de qué ángulo vale 12 dividido 25? La calculadora me lo va a resolver. La operación opuesta del seno es el arcoseno y lo llamamos en realidad seno a la menos 1. ¿Por qué sería seno a la menos 1? Se le puso así porque sería como lo inverso del seno. Vieron que cuando yo hago a la menos 1 lo doy vuelta, bueno, sería como dame vuelta al seno. Entonces lo escribimos como seno a la menos 1. Y lo mismo va a pasar con el coseno, que el opuesto del coseno va a ser el coseno a la menos 1. Y el opuesto de la tangente va a ser la tangente a la menos 1. Entonces, para yo sacar este ángulo de ahí, lo voy a dejar ahí, y el seno lo voy a pasar como seno a la menos 1.
y me va a quedar seno a la menos 1 de todo lo que yo tenga de este lado. Y esta cuenta se realiza en la calculadora. Ahora vamos a ver eso. Es bastante fácil porque si ustedes se fijan en su calculadora, arriba del seno, en amarillo, aparece arriba de sin menos 1. Arriba de cos menos 1 en amarillo. Arriba de tan menos 1 en amarillo. Todo lo amarillo, ¿se acuerdan que se maneja con shift? Entonces, en realidad, lo que yo voy a poner es shift seno, me va a aparecer seno a la menos 1, y ahí voy a poner la cuenta que tengo acá adentro. O ponen la fracción 12/25, o ponen 12 dividido 25 y cierran paréntesis, les va a dar lo mismo. Planteamos esto en la calculadora, ponemos igual y nos da 28,6854, bla, bla, bla. Las opciones son las siguientes. Acá si yo redondeo a 2 decimal places es 28,69. O sea que una opción es poner que el ángulo es 28,69 grados. Esto lo ponen mucho de esta forma en IGCSE o 28,69 porque estamos en inglés. Y otra opción es convertirlo a ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es un ángulo. O sea que sería lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir 28 grados, 41 minutos, 7,45 segundos. Cualquiera de las dos respuestas va a ser correcta. Como la mayoría de las veces los ángulos tienen 1.000.000 de decimales, por ahí es más fácil responder en 2dp y poner 28,69 grados y ya está. Y de esta forma también les va a concordar con las respuestas del libro de inglés por ahí. Entonces, si pasamos el limpio, yo voy a tener que poner Shift, que es la amarilla, en la calculadora, sin, para que me aparezca el seno a la menos 1, y adentro pongo la cuenta. ¿Sí? Primero lo plantean de esta forma porque es más fácil, después lo realizan en la calculadora. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo ya tengo más complicación, como no es muy difícil, elegí directamente hacer un ejemplo un poco más difícil, para que ya sigamos practicando lo anterior. Yo tengo que averiguar este ángulo de acá, tengo este lado, pero no tengo nada más. Lo que tengo son dos triángulos arriba con un montón de información que me van a permitir averiguar este lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo averiguar esta partecita y esta partecita y después Y más W forman la hipotenusa del triángulo que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, lo que primero voy a averiguar son Y y W. Para averiguar Y y W voy a usar trigonometría en este triángulo, que es rectángulo, y trigonometría en este triángulo, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo en el triángulo de la Y, tengo el adyacente y la hipotenusa, porque quiero averiguar el adyacente, tengo la hipotenusa y tengo este ángulo, o sea que adyacente e hipotenusa es coseno. Coseno de 51,2 grados es igual a Y dividido 11. Ahora lo vamos a resolver. Voy a plantear el de W. En W tengo la hipotenusa y tengo el opuesto. O sea que el seno de 31 grados va a ser el opuesto, que es W, sobre la hipotenusa, que es 8. Entonces, con estas dos pequeñas cuentas, coseno de 51,2 grados multiplicado por 11 me va a dar la Y, y seno de 31 grados multiplicado por 8 me va a dar
la W. Esto lo hago obviamente en la calculadora. Me va a dar, vamos a hacer coseno 51.2 multiplicado por 11. Me da 6,89. Y la W es seno de 31 multiplicado por 8. Que me da 4.12. Con lo cual, esto más esto me va a dar la hipotenusa que yo estoy buscando. Voy a volver a dibujar esto, miren. Esto es 9. Esto es lo que quiero averiguar. Y este lado ahora ya lo tengo. Es 6.89 más 4.12. Podemos directamente utilizar el número que me dio la calculadora. O podemos... A lo que voy con esto es, podemos usar este número que yo ya tenía en la calculadora, que era el 4.12, aunque tenga todos los decimales. Yo le sumo 6,89 y es lo mismo, me da 11.010. 11.01, o podríamos incluso redondear a 11, pero yo voy a poner 11.01. Y acá entonces vamos a pensar, voy a usar otro color, esto lo vamos a dejar por un costadito, que fueron las cuentas previas que yo necesité para llegar a esto. Y ahora, si quiero averiguar el ángulo, tengo el opuesto y tengo la hipotenusa. O sea que voy a tener que usar el seno. O sea que el seno de X es igual a 9 dividido 11.01. Entonces, ahora habíamos dicho que este seno que está acá, la X queda libre, o sea, queda despejada, y el seno pasa como seno a la menos 1, paréntesis, todo esto. Seno a la menos 1 de todo esto lo calculo con la calculadora. Hago Shift seno. Acá pueden poner, si no quieren poner la fracción, pueden poner 9 dividido 11.01 porque es lo mismo. 54.82 u 83, vamos a redondearlo porque es 82,9. O sea que X, que es el ángulo, va a ser 54.83 grados. Si les piden por alguna razón la respuesta en grados, minutos y segundos, se acuerdan que apretan este. Y ahí ya la tienen en grados, minutos y segundos. Bien. ¿Queda claro esto de los ejemplos de hallar un ángulo? En ambos ejemplos utilizamos el seno, pero utilizar el coseno o la tangente vendría a ser lo mismo. Imagínense que yo tengo un triángulo así, rectángulo, en donde me falta este ángulo, y acá yo sé que esto es 12 y esto es 9. Veamos este ejemplo. Tengo el opuesto y tengo el adyacente. Entonces yo tendría que calcular que la tangente de X es igual a 12 dividido 9, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Yo tendría que dejar la X acá. Acá pasaría como tangente a la menos 1 de esta cuenta. Y eso lo realizaría con la calcu. Borro todo, hago Shift la tangente, 12 dividido 9, me da 53.13. O sea que el ángulo SX que yo quería averiguar es 53.13 grados. Lo que no se tiene que olvidar es que en el medio de los ejercicios muchas veces
no saben si están calculando un ángulo a un lado, me ponen grados cuando son centímetros, me ponen centímetros cuando son grados, no ponen nada. O sea, cuando ustedes responden una pregunta en donde encontraron un ángulo, por favor pongan que son grados, pues si no, yo no entiendo bien. Después de esto, una vez que nosotros aprendimos a calcular el ángulo, ya sabemos calcular lados faltantes y ángulos faltantes. Lo que vamos a poder calcular son, lo que vamos a poder resolver son problemas de aplicación, o sea, problemas que tienen una historia, como digo yo. Porque en este caso lo único que venimos resolviendo son figuras. Para esto, para resolver problemas de aplicación, lo que tenemos que hacer es leer el problema y lograr un diagrama correcto, ¿sí? Ubicando bien los datos que me dan, y para eso tengo que saber interpretar los datos que me pueden llegar a dar. Y lo otro que tengo que saber es buscar el triángulo rectángulo en la situación planteada. ¿Por qué? Porque si yo estoy resolviendo un problema de trigonometría, en algún lado del diagrama que yo dibuje, de lo que sea que dibuje, si me dicen que hay un avión, si me dicen que hay un barrilete, si me dicen que hay un árbol, lo que sea que haya, en mi problema, un acantilado, un barco en el mar, lo que sea, cualquier cosa que tenga la historia de mi problema, en algún lado se me va a armar un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque si no, no lo voy a poder resolver. Y otra cosa que tengo que saber para lograr para el primer ítem, que es lograr un diagrama bien realizado, tengo que conocer vocabulario necesario. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy diciendo un problema y lo tengo que escribir, si yo les tengo que describir que el ángulo, que esto, que la distancia, que no sé qué, tengo que ser muy preciso. Entonces, el ángulo me lo van a decir como ángulo de elevación, por lo general, salvo que me digan el ángulo que forma el piso con la soga. Entonces ahí yo ya sé, si me dicen, por ejemplo, que hay un barrilete y me dicen el ángulo que forma el hilo del barrilete con la soga, yo ya sé, si dibujé el hilo del barrilete, dibujé el piso, ya sé de cuál ángulo me están hablando. Ahora, otra forma de nombrar los ángulos, aparte de decir entre qué y qué está formado, es decir, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Y acá hay que tener mucho cuidado porque los ángulos de elevación y depresión, si se fijan en estos dibujitos, acá se los puse en inglés porque también va a aparecer en inglés, están medidos con respecto a la horizontal. Y la horizontal es con respecto al punto de vista. Por eso hay un señor, en los dos casos, un señor parado, donde a mí me marcan la horizontal. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, parada arriba de un edificio y me dicen que miro un pajarito con un ángulo de elevación, el ángulo de elevación, primero voy a mirar la horizontal desde donde estoy parada, y el ángulo de elevación va a ser este. Y si yo miro para abajo a un auto que está estacionado, el ángulo de depresión va a ser este, ¿sí? No es este de acá adentro, no es este por ahora, no es este, o sea, se queda claro, este es el de depresión y este es el de elevación. Ahora lo vamos a ver aplicado en problemas, pero siempre tengan en cuenta que es desde el punto de vista donde yo estoy parada. Si a mí me dicen, por ejemplo, no estoy en la terraza de un edificio, estoy en el tercer piso. Imagínense que este es el tercer piso. Entonces el ángulo de elevación va a estar desde el tercer piso para arriba, ¿sí? No más abajo. Si yo tengo algo en el piso, por ejemplo, el perro que está en el piso mira al señor con un ángulo de elevación, es este. Bueno, ahí sí, porque está el piso, el perro, suponemos que está ahí, ¿sí? Veamos un ejemplo de problema. Dice, desde la vereda de la costa se observa el edificio de Habana con un ángulo de elevación de 68.2 grados.
Si la persona observando se encuentra parada a 50 metros de la base del edificio, ¿cuánto mide el edificio de Habana? Entonces, bueno, tener en cuenta varias cosas. Primero, vamos a dibujar el piso. Acá está la persona parada. El punto de vista, si bien yo les acabo de recalcar que el punto de vista tira a la horizontal, tira una línea y el ángulo de elevación se mide acá, cuando a mí no me dicen la altura del señor, porque ahí yo tendría que considerar la altura de ese señor, se toma como que yo estoy parada acá y es un punto, ¿no? Esta es la persona. Ahí va. Este es el edificio de Habana. Y acá me dicen que la persona mira al edificio de Habana, voy a hacer una línea recta, con un ángulo de elevación de 68,2 grados. O sea que si yo estoy acá, miro para arriba al edificio de Habana, el ángulo de elevación es este. Y después, si se fijan, o sea, de por sí ya acá tengo el triángulo rectángulo. El piso con el edificio de Habana forman 90 grados. Tengo esta línea imaginaria que es la línea que yo uso para medir el ángulo de elevación. Es una línea imaginaria, pero forma un triángulo rectángulo. Y de esta manera ya tengo mi triángulo rectángulo. ¿Qué pasa? Tengo solo un dato por ahora. Dice, si la persona observando se encuentra parada a 50 metros de la base del edificio, ¿cuál será esa distancia? Es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la base del edificio es esto que está acá abajo. Y la persona está acá, o sea que la distancia por el piso vendría a ser es 50 metros. Y la pregunta es cuánto mide el edificio de Habana, ¿sí? Entonces, esto que yo acabo de dibujar, todo complicado, lo podríamos resumir en un triángulo rectángulo donde yo sé que esto es 50, esto es 68,2 grados y eso es X. ¿Cuál de las tres relaciones tengo que utilizar? Tengo el adyacente, tengo el opuesto, o quiero averiguar el opuesto, y tengo el ángulo. Tangente de 68,2 va a ser X dividido 50. O sea que la cuenta que yo tengo que hacer es tangente de 68,2 multiplicado por 50 igual X. Esto lo realizo en la calculadora. Tangente de 58,2 multiplicado por 50 me da, no, puse 58,2. Tangente de 68,2 multiplicado por 50 me da 125,008, o sea, vamos a redondear en 125. O sea que el edificio de Habana mide 125 metros y esa sería la respuesta de nuestro problema. Veamos otro ejemplo. En este caso y en el anterior todavía no nos pidieron que hallemos el ángulo, pero podría ser que me pregunten ¿con qué ángulo de elevación estoy mirando el edificio? Sí, tal cosa, sí. En este ejemplo dice, desde la terraza de un edificio se observa un auto estacionado en la vereda de enfrente con un ángulo de depresión de 52,85 grados. Si la terraza se encuentra a una altura de 33 metros, ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto? Voy a hacer unas líneas, voy a hacer un dibujo más lindo que el anterior, si puedo. Tenemos el piso.
el edificio el auto y decimos que de la terraza del edificio se observa el auto, ¿sí? Imagínense que yo soy un puntito en la terraza del edificio, entonces la línea de el horizonte, ¿sí? O la horizontal del punto de vista es esta, o sea que la línea para calcular el ángulo de depresión yo miro para abajo y el ángulo de depresión es este, ¿sí? Ojo, porque lo clásico es que ponen que el ángulo de depresión es ese, pero no es ese. Yo estoy con el punto de vista hecho y miro para abajo, entonces recorro un ángulo, ¿sí? Yo estoy mirando para adelante y recorro este ángulo para ver el auto, ¿sí? Un angulito para abajo. Entonces, este ángulo de acá, este es el típico error de un problema de ángulo de depresión, que ponen el ángulo donde no va. 52.85 y acá lo que sé es que la altura del edificio es 33 metros. Y tengo acá este triángulo rectángulo claramente armado, ¿sí? ¿Qué pasa? Del triángulo rectángulo tengo este ángulo que está afuera. ¿Qué les parece que puedo hacer para encontrar alguno de los ángulos, o este, que están adentro del triángulo? Este con este forman un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque esta es la horizontal, que es paralela al piso. Estos son iguales, o sea, este ángulo yo puedo suponer que es 90 grados porque la horizontal la inventé yo. Entonces, si esto suma 90 grados, quiere decir que este ángulo de acá va a ser 90 menos 52.85, ¿sí? 90 menos 52.85 es 37.15. O sea que este ángulo de acá, voy a borrar esto, me da 37.15 grados. Pero este es 90 menos 37.15, que nos va a dar ¿cuánto? 52.85. Entonces, lo que podemos hacer es, siempre que tengamos el ángulo de depresión acá arriba, el de acá adentro va a ser igual, o sea que podemos trasladarlo acá o utilizar el de acá arriba, que es 90 menos el que tenemos, ¿sí? Pero tengo que hacer la cuenta, si no muchas veces trabajan con este ángulo y hacen cualquier lío. Por otro lado, me pregunta, ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto? O sea que lo que yo quiero averiguar es esto. No voy a volver a dibujar el triángulo, tengo este ángulo. Este lado es el lado adyacente y este es el lado opuesto. O sea que voy a utilizar la tangente de 37.15, que es igual al opuesto sobre el adyacente, o sea, x dividido 33. O sea que voy a realizar tangente de 37.5, tangente de 37.15 multiplicado por 33. Me da 25.003, vamos a redondearlo en 25 porque se redondea así a 2 de p. X es igual a 25 metros. ¿Queda claro esto?